Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, hoy en esta clase vamos a desarrollar el tema de los diferentes criterios de verdad. ¿Para qué sirven los criterios de verdad? Son aquellos que empleamos para fundamentar nuestras creencias. Es un tema que le interesa primordialmente a la psicología, pero también tiene interés para la filosofía, para la lógica e incluso para la epistemología, en la medida en que los científicos tienen como una tarea principal fundamentar todas sus ideas y creencias. Bueno, todos nosotros hacemos afirmaciones a diario. Permanentemente estamos haciendo afirmaciones. Además de preguntas y exclamaciones y órdenes. Hacemos también afirmaciones. Y muchas de estas afirmaciones que hacemos son creencias. Por ejemplo, Dios me ayudará con esto. O fulano es una buena persona. O el jengibre cura la artritis. Etcétera, etcétera, etcétera. Estas afirmaciones, entendidas como creencias, tenemos que entenderlas como que son altamente resistentes a la refutación. Es decir, por más que haya mucha evidencia en contra de estas afirmaciones, nosotros las seguimos considerando verdaderas, y realmente se nos hace muy difícil refutarlas. Por ahí estamos sosteniendo alguna afirmación y alguien nos dice no es cierto, entonces nosotros nos ponemos mal, nos ponemos nerviosos, decimos no, yo sigo sosteniendo esta creencia a muerte. Entonces, en el diálogo puede surgir, en este diálogo imaginario puede surgir la pregunta que yo considero que es una de las más difíciles que uno puede hacerse. Y es la pregunta, ¿por qué? Es decir, alguien nos dice, yo creo que Dios existe. Bueno, no creo, Dios existe, dice. Entonces yo le pregunto por qué. Entonces ellos se empiezan a sentir un poco incómodos, molestos. Es decir, surge la necesidad de que ellos fundamenten su creencia. ¿Por qué creen en esto? Tomemos un ejemplo sencillo, el ejemplo de una creencia que podemos tener todos nosotros, que es, por ejemplo, el planeta Marte tiene 2 satélites, Phobos y Deimos. Le preguntamos a la gente que estudió astronomía en la secundaria, sí, no, estoy de acuerdo, yo creo en eso. Entonces, llega el momento en que cuando nos preguntamos o les preguntamos a alguien por qué considera verdadero de que Marte tiene 2 satélites. Y a este respecto se pueden dar 3 clases de fundamentaciones. En primer lugar, la persona nos puede decir, yo creo que Marte tiene 2 satélites porque yo tengo un telescopio y los vi, los conté, 1, 2. Conté 2 objetos que estaban en órbita alrededor del planeta Marte. Entonces yo lo vi. Es decir, la fundamentación es empírica, estamos fundamentando nuestra creencia en los hechos. De alguna manera era lo que había hecho Galileo, ¿no?, a comienzos del siglo XVII,
cuando fabricó su anteojo astronómico, apuntó a Júpiter y vio que tenía Júpiter 4 satélites, ¿no? Hoy conocemos muchos más, pero en ese momento vio todo. Entonces, bueno, ¿por qué Galileo le preguntaba, considera que Júpiter tiene 4 satélites? Y porque yo lo vi. La percepción. En este caso la percepción visual, pero puede ser cualquier tipo de percepción. Ahora bien, también se puede fundamentar esta creencia de que Marte tiene 2 satélites de otra manera, de una segunda manera. Y es dar una fundamentación lógica, racional. Y entonces, por ejemplo, decimos, bueno, Marte tiene 2 satélites porque hay una ley que dice que todos los planetas del universo tienen 2 satélites. Entonces, mi creencia de que Marte tiene 2 satélites es una consecuencia lógica, deductiva, necesaria, del primer enunciado, la ley que dice que todos los planetas del sistema solar tienen 2 satélites. Sin embargo, sabemos que no todos los planetas tienen 2 satélites. Incluso hay planetas como el Mercurio o Venus que no tienen satélite directamente. Entonces esto no es una ley universal de la cual se pueda deducir que Marte tiene 2 satélites. No. Entonces realmente esta segunda forma de fundamentar nuestra creencia no nos sirve, ¿no? Porque no podemos encontrar un principio general del cual deducir nuestra creencia. No podemos. Porque ese principio general no existe, o no lo hemos descubierto todavía. Hay una tercera forma en que podemos fundamentar esta creencia de los satélites de Marte. Bueno, Marte tiene 2 satélites porque yo lo leí en el libro de astronomía. Atención, acá no estoy recurriendo a los hechos ni a la lógica. Estoy recurriendo a alguien, el autor del libro, por ejemplo, que para mí tiene la suficiente autoridad para ser creíble. Y entonces, si él lo dice, es verdadero. Y con esto he fundamentado mi creencia. Muy bien. Seguramente ustedes, yo, que no estamos en el tema de la astronomía aficionada o la profesional, jamás hemos visto los satélites de Marte, pero creemos que la afirmación es cierta porque hemos utilizado esta tercera forma de fundamentar la creencia, que es apelar a la autoridad, a una autoridad, que en este caso es el autor del libro, pero también podemos apelar a cualquier otra persona o personaje que consideremos creíble. Puede ser Aristóteles. Esto es verdadero porque lo dijo Aristóteles. Esto es verdadero porque lo dice la Biblia. Esto es verdadero porque lo dice un amigo mío o mi abuelo, en quien tengo una confianza ciega, ¿no? Que es un sabio. Entonces, bueno, para mí, todo lo que diga él es verdadero. Listo. Vamos entonces resumiendo hasta ahora lo que dijimos acerca de nuestros 3 criterios de verdad con la siguiente imagen. Hace mucho estos 3 criterios de verdad, en la época medieval, un poquito después del Renacimiento, se conocían como verdades de hecho, verdades de razón y verdades de fe. Según estas verdades o creencias estuviesen fundamentadas en los hechos, en la lógica o en una autoridad en la cual tenemos fe. Por eso lo de verdad de fe.
Bueno, vamos a ir ahora a la segunda y última parte de nuestra mini clase sobre este tema, y que tiene una especialísima importancia dentro de la psicología. Fíjense, de lo que les voy a hablar es del origen de muchas de nuestras creencias. Muchas de nuestras creencias se instalan durante la primera infancia, entendiendo por primera infancia los primeros 5 años de vida. Y lo que yo pienso, considero, es que las creencias que se instalan en ese momento de la vida, donde somos muy pequeños, la fundamentación es básicamente la autoridad, porque son los padres quienes nos transmiten afirmaciones y nosotros creemos en ella porque ellos son nuestros padres, son la gente que nosotros consideramos súper. Entonces creemos en todo lo que ellos dicen, ¿no? De hecho, tampoco tenemos la oportunidad a esa edad de confrontar estas afirmaciones que ellos hacen con las afirmaciones que hacen otros, que por ahí son distintas, ¿no? Porque todavía estamos enclaustrados en la casa familiar. Un niño pequeño, como la edad que yo les dije, no puede fundamentar, o es difícil que fundamente una afirmación sobre la base de los hechos, porque todavía no tiene la experiencia suficiente de vida, ¿eh? Todavía no he visto cosas tanto como para llegar a construir una creencia en base a lo que veo. Entonces eso está medio flojo, ese tipo de fundamentación. Tampoco puede fundamentar su creencia en base a la lógica el niño, porque todavía a esa edad no desarrolló, según la teoría piagetiana, no desarrolló todavía las estructuras de las operaciones formales que le permiten hacer razonamientos deductivos. Justamente el razonamiento deductivo es ese razonamiento que parte de un principio general de la cual se deduce otra afirmación que es nuestra creencia. Muy bien. Ahora bien, estas creencias que se instalan en la niñez, yo le diría de clasificarlas de acuerdo a tres maneras, ¿no? En primer lugar están lo que podríamos llamar creencias inoperantes, es decir, creencias que adquirimos pero que no son importantes en nuestra vida, no son decisivas, no influyen en nuestras decisiones importantes. Son creencias como, por ejemplo, bueno, cuando yo tenía 4 años mi papá me dijo que la Luna era el satélite de la Tierra, o que Phobos y Deimos son los 2 satélites de Marte. Bien, realmente esta creencia, que una vez instalada en la niñez persiste toda la vida, tiende a persistir toda la vida porque es muy resistente a la refutación, más adelante tampoco es importante esta creencia en nuestra vida cotidiana, salvo, por ejemplo, que mañana tengamos un examen de astronomía de la cual va a depender muchas cosas en mi vida, ¿no? Si lo apruebo o no, entonces ya es importante, pasa a ser importante la creencia de que Marte tiene 2 satélites, porque necesito saber eso para poder aprobar el examen, ¿no? Pero en general este tipo de creencias son inoperantes, O si otra creencia, qué sé yo, que podemos adquirir en la niñez, que no, que bueno, que la cuchara de madera contamina menos que la cuchara de metal. Bueno, esas son cosas secundarias. Yo las llamo inoperantes porque no operan sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras experiencias, no son decisivas. Nos quedan entonces otros 2 tipos de creencias que sí son importantes. Y el segundo tipo de creencias
que adquirimos en la infancia son las que la psicología cognitiva suele llamar las creencias disfuncionales. Aquellas que nos van a hacer la vida difícil, aquellas que nos van a producir un malestar psicológico, que nos van a hacer tomar malas decisiones. Son las creencias disfuncionales como, por ejemplo, soy incapaz de amar. Ah, la flauta. Si vos crees que sos incapaz de amar, te lo inculcaron cuando eras muy chiquito, tu papá, tu mamá te decían, bueno, no podés amar a nadie. ¿No? Entonces vos te lo crees por el criterio de autoridad, aplicando el criterio de autoridad, te lo crees y decís, sí, yo soy incapaz de amar. Cosa que te va a traer tarde o temprano consecuencias en tu vida. Por empezar, no vas a poder formar ninguna pareja. Y si formas una pareja, no te vas a poder ocupar de tus hijos. Hay una serie de cuestiones importantes. O no voy a poder amar mi trabajo, ¿no? Entonces es complejo el tema. Y el tercer tipo de creencias que se instalan en nuestra infancia es todo lo contrario, es decir, las creencias funcionales. Las creencias funcionales del tipo, por ejemplo, soy capaz de trabajar. No soy un inútil, soy capaz de trabajar. ¿Por qué? Porque esta idea me la inculcó mi papá cuando era chiquito y que me decía, vos sos un tipo que es capaz de trabajar muy bien, te felicito, ¿no? Y entonces yo me lo creo y esto realmente me va a servir, en principio me va a servir para que mi vida no tenga tanto malestar psicológico, sino que tenga más bienestar. Entonces, si yo creo que soy capaz de trabajar, bueno, voy a poder trabajar, y voy a poder trabajar cómodo, y voy a poder trabajar más fácil, y no me van a estar echando a cada rato de los trabajos pensando de que no soy capaz de trabajar, etc. Bueno, justamente la psicología cognitiva se ocupa de estos dos últimos tipos de creencias, ¿no? De las disfuncionales y de las creencias funcionales. Y, es decir, de lo que trata la psicología cognitiva, entre otras cosas, es de, bueno, ver cuáles son estas creencias disfuncionales que te están haciendo infeliz, para ver si la podemos cambiar por una creencia funcional. No soy capaz de trabajar, lo tenés que cambiar por soy capaz de trabajar. ¿Y cómo se cambia una creencia? Se cambia a través de la fundamentación de esa creencia. Entonces el paciente de a poco se va a ir dando cuenta de que él sostiene de que es incapaz de trabajar porque le creyó a su papá cuando era chiquito, que le decía eso. O sea, el criterio de la autoridad. Pero ahora se da cuenta de que está trabajando y que lo hace bien, y entonces ahora va a poder decir, bueno, momentito, yo soy capaz de trabajar porque lo vengo viendo en mi rendimiento laboral a lo largo de estos últimos tiempos. Entonces, tengo que cambiar eso y basarme en los hechos. Como consecuencia de esto, esta creencia disfuncional de que soy incapaz de trabajar o incapaz de amar, de lo que fuese, automáticamente puede ser convertida en una creencia funcional. Y la psicoterapia cognitiva, entonces, en este punto, habrá tenido éxito. Bueno, espero que les haya servido esta clase, tanto para su vida cotidiana como para sus estudios. Gracias y hasta luego.